abramos nuestra Biblia en Proverbios 22, 29. O, mejor no, solo mírenlo en la pantalla, porque solo es un verso. Entonces lo pongo ahí en la pantalla. Proverbios 22, 29. Dicho sea de paso, el título de hoy, regresa a una diapositiva por favor, es Productivos por naturaleza, el trabajo realizado con excelencia. ¿Sí? Vamos a hablar hoy de una teología del trabajo. Este es un elemento importante en el pacto. ¿Sí? Así que vamos adelante. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Vean ese verso. Es un proverbio bien interesante. Y vamos a trabajar un poco el significado de algunos de estos conceptos. Primero, quiero trabajar aquí sí a nivel un poco exegético, porque me interesan algunos puntos importantes que ustedes vean que el cristianismo no necesita robar conceptos de otras religiones. La Biblia, el Antiguo Testamento, no necesitó robar conceptos de civilizaciones más antiguas. Vamos a tratar esto porque el género literario con el que estamos tratando aquí y todo, nos va a servir mucho. La literatura que estamos leyendo acá es lo que se conoce como literatura sapiencial, ¿sí? Esta literatura es una literatura de sabiduría. El enfoque principal de este tipo de dichos, versos, de este tipo de poemas, de este tipo de conceptos, es precisamente el otorgar, transmitir, enseñar sabiduría, ¿sí? Esta es poesía hebrea, obviamente, como lo hemos tratado en otros puntos, pero esta es una disertación ética por excelencia. Grábense eso, por favor. Lo que Salomón está tratando aquí y en el resto de los proverbios es una disertación ética por excelencia. Vean cómo la sabiduría divina registrada en las páginas de la Escritura tiene el sabor, el color, el olor, la pinta de excelencia desde sus letras. Y no solo desde sus letras, sino todo lo que posteriormente proclama. El mismo autor, Salomón, expone claramente al inicio del libro de los Proverbios el objetivo de todo lo que uno va a leer en ese libro, ¿sí? Y quiero que lo leamos específicamente de Salomón. En la pantalla va a aparecer el siguiente pasaje, Proverbios 1, versos 2 al 6. Y dice de la siguiente manera: este libro es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ok, entonces cuando uno entra al libro de los Proverbios, uno entra para leer y encontrar esto, ¿sí? Entonces, no, en el libro de los Proverbios no vamos a encontrar 10 pasos para que tu negocio florezca en 3 meses. No, ¿verdad? No vamos a encontrar en Proverbios 3 consejos prácticos para que tu esposo te vuelva a decir cosas bonitas. No, eso, para empezar, eso no se va a poder. Eso mentiras. No, bien se puede, bien se puede. Los esposos que somos creyentes podemos hacer eso, bien, y lo debemos hacer. Espérense que ya estamos planificando el retiro de parejas. Ahí va a estar alegre la cosa. Miren, este libro de Proverbios, cuando ustedes lo lean, es un libro diseñado para que el ser humano sepa qué hacer en cada faceta de la vida. Desde la niñez, pasando por la juventud y llegando hasta la madurez o la adultez o la vejez, ¿sí?
Si se dieron cuenta, el prefacio del libro de los Proverbios, que es lo que acabamos de leer, habla precisamente de que la inteligencia, la sabiduría, la cordura es algo que debe de ser enseñado a todas las personas en cualquier edad. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Este libro de Proverbios expone la sabiduría, o lo vamos a equiparar con el concepto de la revelación, la sabiduría divina o la revelación, digamos que son lo mismo, como la cúspide del conocimiento. Luché ahí en mi mente por hablar de esto y tenía unas diapositivas al respecto, pero las quité porque nos va a tomar mucho tiempo, pero rápidamente les voy a comentar algo que me parece importante. En la cúspide y se le llama la pirámide del conocimiento, hay diferentes elementos. Por ejemplo, el elemento más bajo del conocimiento son los datos, ¿sí? Uno puede dar datos, 17,000, 70,000, 2 millones. Personas blancas, personas de color de tez negra, personas así como yo, color café con leche, qué sé yo. Uno puede dar datos, pero esos datos son simples, no tienen un contexto. Cuando uno ya les da un contexto a esos datos se convierten de datos en información. Entonces la información ya tiene datos con un contexto. Entonces yo les digo 17,000 jóvenes en tal organización, 70,000 hogares en el aro geográfico de tal lugar, tantos millones de personas de color, no sé qué. Entonces ya no son simples datos, sino que son información. Esa información, cuando ya es procesada y es utilizada para tal cosa, ya se le conoce como inteligencia. Y cuando ya la inteligencia es utilizada para tal, ya se le conoce como, y empieza a dar, esa pirámide empieza a ascender de datos a información a inteligencia. Pero ¿sabían ustedes que ni siquiera solo los cristianos, sino que pensadores que ni siquiera se consideran cristianos ubican en la pirámide del conocimiento, en la parte más alta, la sabiduría? Tengo un estudio sobre el tema de la sabiduría que me hubiera gustado incluirlo, pero nos va a pedir mucho tiempo. Así que cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de la cúspide del conocimiento. Una persona puede ser inteligente, pero no necesariamente sabia. Una persona puede tener muchos datos y almacenar muchos datos en su mente. Y uno le pregunta datos y los tiene en la punta de la lengua y hechos y esto y lo otro. Pero no necesariamente esa capacidad de almacenar datos significa que sea una persona sabia. La sabiduría se encuentra en la cúspide del conocimiento. Por eso es que estamos tratando este verso acerca de la productividad y del trabajo desde el contexto literario en el que lo estamos leyendo. No una, sino la doctrina para formar el carácter es la sabiduría que encontramos en Proverbios. Es para formar al individuo, para formar a la familia y por consiguiente para formar a la sociedad. La sabiduría o la revelación nos provee de razones prudentes, que son palabras que facilitan el discernimiento entre el bien y el mal, la justicia, la rectitud para con Dios, para con los hombres, etc. Este libro de Proverbios nos sirve para adquirir sagacidad, cordura, astucia, para evitar el mal y para hallar el bien, entre muchas otras cosas. Dice el comentario exegético y explicativo de la Biblia. Préstenle mucha atención, porque es a partir de aquí que estamos estudiando una teología del trabajo. Miren lo que dice el comentario exegético y explicativo de la Biblia. Salomón vivió 500 años antes de los 7 sabios de Grecia, entre comillas, y 700 años antes de la edad de Sócrates, Platón y Aristóteles. Es bien patente, pues, sea cual fuere la teoría de los orígenes de su conocimiento, es decir, el conocimiento de Salomón, que se adopte, que él, es decir, Salomón, nada sacó de ninguno de los escritos paganos de que nosotros tenemos conocimiento. Este es uno de los puntos que yo quería recalcar. Dense cuenta que la Biblia no necesitó de una revelación escrita previa a ella. La Biblia no necesitó de otros paganismos.
No son válidos aquellos argumentos que dicen, pero mire usted, el código de Hammurabi data de muchos años más antes que la Biblia y que el Pentateuco y por lo tanto es más antiguo y tiene precedencia y no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero cuando uno lo practica y lo intenta aplicar, realmente va a dar los resultados que la sabiduría de la revelación bíblica nos da, y la verdad es que no, ¿sí? La civilización fundada sobre la revelación divina es muy superior sobre aquella civilización fundada sobre otra sabiduría humana. Entonces, cuando hablamos desde la perspectiva de la sabiduría divina y hacemos un caso sobre la teología del trabajo y la forma en la que el hombre debe trabajar y producir, lo hacemos desde esta perspectiva, la sabiduría divina. Ok, de nuevo, la lectura de un texto como este que estamos leyendo en Proverbios, de aquí emana el concepto también de la redención. ¿Y por qué es importante siempre recordar esto? Porque el concepto del trabajo debe ser redimido. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Moisés cuando le enseñó a los israelitas su escrito de Génesis. Y les enseñó que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para trabajar, para labrarlo y guardarlo, para protegerlo. Dios puso al hombre en esta tierra para trabajar. Y esta es una perspectiva importante que tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque hoy, tristemente, oímos de chiste, pero pareciera que no es chiste, sino que es realidad. Hay gente que levanta, se sirve ahí whisky, se sirve vodka, se sirve ron o algún otro tipo de licor y levantan el vaso y brindan. Y dicen, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Y empiezan a burlarse del tema del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tristemente nuestra cultura está altamente enraizada en una gran parte de la pereza y la holgazanería. Es necesario que trabajemos el concepto del trabajo desde la perspectiva bíblica y redimamos. ¿Qué significa eso? Que volvamos a liberar el concepto bíblico del trabajo. Y esto es un recordatorio constante en la Escritura. Parece ser un pulso incansable ahí, ¿no? Dios redime al ser humano y redime también sus actividades o la naturaleza de las cosas para las cuales el hombre fue creado. Dios redime al hombre para que haga aquellas labores que Él le mandó. Y esa redención debe verse también aplicada no solamente a nuestra salvación, sino a lo que hacemos. Hay que redimir el concepto del trabajo y esa maravillosa realidad debe ser recordada constantemente en nuestras iglesias y a lo largo de la Escritura cuando la leamos y la estudiemos. La versión King James en inglés traduce la frase de Proverbios 22-29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? No estará, el hombre solícito en su trabajo estará delante de los reyes y no estará delante de los de baja condición. La versión King James traduce esa frase, hombres de baja condición, la traduce como hombres oscuros y despreciables. No solo habla de hombres poco amables o sin importancia o crueles. No habla de que vas a trabajar para una persona pobre, no. Aquel que es solícito en su trabajo va a trabajar delante de los reyes, de aquellos que tienen un lugar importante en la sociedad. No va a trabajar delante de aquellos que son hombres insensibles a la revelación, que son de baja condición en el sentido que son oscuros, despreciables, crueles. Este texto nos anuncia que aquel hombre solícito, a ver, vamos a trabajar algunos sinónimos. ¿Qué significa solícito? Solícito significa hábil. Solícito significa diligente, ¿sí? En su trabajo. Este hombre no va a servir a hombres oscuros y despreciables. Un hombre hábil no va a estar trabajando para personas oscuras y despreciables, sino que terminará sirviendo ¿a quiénes? A los reyes. Pero más claramente, en el sentido último, y esta es una
teología del trabajo, mis hermanos. Aquel hombre y aquella mujer, aquel joven, aquella jovencita que es hábil en su trabajo, que es solícito, que es diligente, que es esforzado, que es esforzada, no solo va a trabajar para una persona de importancia en la sociedad, finalmente va a trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjenme explicarles algo bien importante en cuanto a nuestra teología del trabajo. Me estoy dando cuenta que este bosquejo va a ser, si no para 2, para 3 viernes, porque hay un montón de cosas que podemos hablar acá. Un punto importante. Déjenme decirles que no cualquiera trabaja para Dios. ¿Sí? No cualquiera trabaja para Jesucristo. ¿Han ido ustedes, no sé si han tenido la experiencia, de ir ustedes a alguna empresa o a una organización en donde sus estándares de contratación son muy altos? Hay empresas hay personas que son muy demandantes y exigentes y dicen, no, yo no voy a contratar a cualquier chorreado que anda buscando trabajo ahí, que solo porque trajo su currículum lo voy a contratar. No, señor. Yo voy a contratar a alguien que yo sé que llena ciertas características y cualidades que yo exijo y demando. Hay lugares en donde, ahora yo tristemente escucho esto menos, pero antes yo escuchaba, mira, es que aquel trabaja en tal empresa. Ahí trabaja, sí, ahí lo contrataron. Pucha, aquel ha de ser bueno, pues porque ahí no contratan a cualquiera. Hoy lo que se escucha es, ¿vos dónde estás trabajando en tal lugar? Ah, sí, todo el mundo ha trabajado ahí. ¿Vos dónde trabajas? Ah, en tal... No quiero ofender a nadie, pero... en tal call center. Ay, ¿quién no ha trabajado en un call center? Porque tristemente el call center se ha tenido la fama de contratar a quien sea, ¿verdad? Dios no es como estos trabajos. Cuando Dios contrata a alguien y lo llama como su hijo y lo pone a trabajar, porque Dios cuando llama a alguien como su hijo, lo pone a trabajar, no lo deja de brazos cruzados. Dios no llama a cualquiera. Trabajar para Dios es un altísimo privilegio. Entonces esto nos ayuda a entender y a expandir, espero que les esté ayudando a expandir su entendimiento sobre la salvación. Eso quiere decir que si ustedes son salvos, si ustedes fueron llamados a la fe por la gracia de Cristo, es porque ustedes no son cualquier persona. Se supone que ustedes son esto. Hombres y mujeres solícitos, hábiles, diligentes, esforzados en su trabajo. Entonces, si tú eres creyente, pero tú escuchas todas estas características y dices, yo no soy así. Entonces hay dos cosas. O no eres un creyente, o tienes que empezar a ponerte las pilas, porque un creyente tiene estas cualidades. Entonces, solo hablando de la conexión entre el concepto de la redención y el trabajo, cuando entendemos que Dios nos llamó para trabajar, nuestro trabajo, dice otra parte de la Escritura, 1 Corintios, no es en vano. Dios no llamó a gente a su reino para perder el tiempo. Sí va a ser salvo, pero denle su teléfono, un iPad, que ahí se esté ocupado, porque como da de problemas. Dios no llamó a gente de ahí para tenerla perdiendo el tiempo. No, si tú eres salvo, Dios te llamó para que cultives estas características y estas habilidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto que se ilustra en nuestra redención? Con el simple hecho de que antes de que viniésemos a Cristo y a servirle, servíamos al pecado, servíamos a un amo despiadado. Este es el concepto redentor en el versículo sobre el trabajo que estamos leyendo en Proverbios. Antes servíamos a un jefe despiadado, oscuro, un jefe de baja condición. Y algunos dicen, sí, yo antes servía a Satanás. Pero les voy a poner un ejemplo aún
peor, probablemente peor. Trabajábamos para un amo peor que Satanás. Trabajábamos para nosotros mismos. Cuando nos levantábamos de la cama, nos veíamos al espejo, mirábamos ahí a ese hombre, a esa mujer de baja condición, oscura, una persona despreciable, porque éramos enemigos de Dios. Ahora que hemos sido salvos, cambiamos de jefe. Y nuestro jefe es un jefe de altísima condición. Es la persona más alta en el universo. Yo he trabajado en un par de lugares en donde no he tenido tantos trabajos, la verdad, pero donde he trabajado, generalmente se me ha dado la oportunidad de llegar a trabajar junto con los dueños o con las personas de mayor rango en ese lugar en donde estoy trabajando. Y es al principio hasta intimidante, ¿no? Porque la primera vez que los dueños de ese lugar donde yo trabajaba me dijeron, vení, ahora vas a ser director de eso, quiero que te sentes ahí, ¿no? Y uno se intimida porque uno empieza a trabajar con las personas de mayor rango en el lugar en donde se encuentra. Mira, ahora vas a pertenecer a la junta directiva. Yo, ¿sí? Y estas son tus responsabilidades y te quiero pilas, pues, empieza a apuntar. Y uno tiene que despertar a la realidad de que uno ha sido llamado a la mesa más alta de ese lugar. El ser cristiano es venir a trabajar con la persona más alta en el universo. ¿Sabían ustedes que fuimos llamados a trabajar en el círculo íntimo de Dios mismo? Esto es un altísimo privilegio y esto es la parte práctica, una de las partes prácticas que quiero desembocar hoy en ustedes. Mañana, si algunos de ustedes tienen que ir a trabajar o el día lunes, tengan que ir a la oficina o al lugar de su trabajo, a su emprendimiento, a su empresa, tomen un momento al inicio, hagan este ejercicio e inténtenlo hacer todos los días. No trabajo para esta empresa. Díganse, ¿mí mismo? Así, díganse ustedes mismos. ¿Mí mismo? Dijo aquel Nito. No trabajas para el dueño de esta empresa. No trabajas para una junta directiva. No trabajas para los resultados que te pone la empresa. Y si vos sos tu propio jefe, digamos. Si sos tu propio jefe, si tenés tu propia empresa y no hay nadie más, vos sos el tatascán ahí donde trabajas. Repítanse eso todos los días. No trabajo para mí mismo. Trabajo para alguien mucho más arriba que yo. Y ese es Jesucristo. Recuérdense eso constantemente. Ustedes no trabajan para alguien oscuro. Ustedes no trabajan para alguien despreciable. Ustedes no trabajan para los de baja condición. Ustedes trabajan para el dueño de todas las cosas. Ese es el hombre y la mujer solícita en su trabajo, que ha sido redimida para trabajar con la persona más alta que existe en el universo. Ahora servimos y trabajamos para el amo más maravilloso, más hábil, más productivo, más misericordioso, más inteligente que existe. El amo más grande y perfecto que jamás alguien haya visto, y ese es el Creador. Para Él trabajamos. Si no afianzamos esta perspectiva teológica del trabajo en nosotros, mis hermanos, nuestro trabajo va a convertirse en lo que tristemente muchas personas le temen. Una serie de actividades rutinarias que hay que hacer porque me lo demandan, de tal hora a tal hora, con tales resultados, con tal de que me den mi cheque a fin de mes. Y eso durante 1, 2 meses, 10, 12 meses, 2 años, 5 años, 10 años, 30 años, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y si esa persona trabajó el resto de su vida solo con el objetivo de obtener resultados y no con un propósito más grande, el trabajo se convertirá en una esclavitud. Y no en lo que el trabajo en su intención original era. ¿Sabían ustedes que esto lo hemos enseñado varias cosas? Aspectos focales del relato de la creación.
a el reposo. Dios estableció el reposo. Aquí no había pecado todavía en Génesis 1 y 2. Dios estableció el reposo, Dios estableció el matrimonio y Dios estableció el trabajo. El trabajo fue concebido en su intención original en un ambiente de perfección. El trabajo no fue impuesto a causa del pecado. El trabajo se incrementó y se hizo más difícil debido al pecado. Pero el trabajo existía antes que el pecado. El trabajo es una bendición del pacto. Y aquellas personas que entienden para quién trabajan en última instancia pueden volver a recuperar, a redimir el concepto de el trabajo es bendición, el trabajo es salud, el trabajo es una maravilla, el trabajo es algo que yo deseo hacer. No es algo que tengo que hacer porque mira, hay que pagar las cuentas, mira que se enfermó, que mira que el carro, mira que no sé qué, de plano hay que ir a trabajar. No, aquellos que no entienden el trabajo en su concepción original no van a ser capaces de redimir el concepto del trabajo. Cualquiera sea nuestra condición, nunca hemos de dejar de servir. La esclavitud y la servidumbre es un concepto inescapable. Servíamos al pecado, nos servíamos a nosotros mismos, pero ahora servimos a aquel que nos libera, que no nos condena. Hemos sido redimidos y eso tiene implicaciones también en nuestra actividad laboral. Entonces, esto es un punto muy importante que debemos recordar. Hablemos un poco del contexto histórico de Salomón. Cuando él escribió esto, ¿cuál era la situación allí en Israel? Y según la Enciclopedia de Hechos Bíblicos, durante el gobierno de Salomón, la estructura gubernamental se hizo más grande y complicada. De hecho, al comparar detalles de los gobiernos de David y Salomón con los lineamientos dados en Deuteronomio 17, si ustedes se recuerdan, Deuteronomio 17 relata que cuando los israelitas pusieran un rey, Dios no se los prohibió. Dios les dijo, ciertamente pondrán un rey, pero este rey tiene estas características. En otras palabras, este gobierno de este rey tiene que tener otras características. Y esas características eran que el rey no tuviera muchas mujeres, que no tuviera muchos caballos, que no tuviera mucho dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podríamos identificar en el gobierno de David y de Salomón, tristemente, cosas que no estaban en sintonía con lo que Deuteronomio 17 decía. Por ejemplo, el tamaño del ejército. Ambos reyes llegaron a tener muchos caballos en términos militares, cosa que Deuteronomio 17 prohibía. Para analizar el contexto histórico de este pasaje que estamos estudiando, de Proverbios 2:29, veamos una pequeña estructura del gobierno de Salomón. Esta no es detallada, pero nos puede iluminar en cuanto al gobierno de ese momento. Digamos que aquí vamos a analizar el gabinete de Salomón. Esto está en primer libro de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 6. Pero no lo vamos a leer, sino que vamos a desglosar ahí una cuestión sencilla, digamos. Ayúdame ahí con una estructura. Si ustedes lo ven ahí, tal vez no se lee tanto, pero es una pequeña estructura. Estaba el rey hasta la parte más alta de la estructura del gobierno. Luego estaban los sacerdotes, los cronistas, los escribas. Luego estaban, entre comillas, los amigos del rey, o los, diríamos, la Biblia les llama amigos del rey, pero eran asesores, digamos, ¿verdad? Lo que hoy llamamos un asesor, que tristemente eso se ha desvirtuado también, ¿no? Más que todo en términos políticos, ¿no? Yo he conocido muchos diputados que tienen 14 asesores, ¿no? 17 asesores. Y cuando uno conoce a los asesores, ¿verdad? Son patojos que les dieron el hueso, ¿verdad? Porque su papá tenía conectes. Y soy asesor del diputado. Pero ¿y en qué lo asesoras? No, yo le hago los mandados. Tristemente, ese término de asesor ha sido desvirtuado. Pero cuando la Biblia llama amigos del rey, estamos hablando de una persona de alto calibre
que estaba cerca del rey para darle consejo, generalmente en cuanto a la guerra y otros asuntos. Luego, después de los amigos del rey, estaban los que estaban sobre el ejército. Eran los capitanes del ejército, ¿no? Si no estoy mal, la Biblia habla de dos grupos, o de un grupo en específico, los cereteos, que eran como la guardia personal del rey. Y entre ellos habían algunos que cuando el rey llamaba a todo el ejército para ir a la guerra, cuando el rey llamaba al ejército para ir a la guerra, llamaba a algunos de estos que eran los oficiales del ejército completo, ¿no? Luego estaban los que estaban sobre los oficiales y luego los que estaban sobre la casa del rey. Esta estructura, digamos, era un tanto, ¿cómo les digo?, complicada, pero llegó a ser tanta la grandeza del gobierno de Israel en la época de David y de Salomón, que el gobierno creció de una manera desmedida y tuvo que organizarse de cierta forma. Era tanta la gente y eran tantas las personas hábiles que los más selectos eran los que servían delante del rey. Y este es un punto importante. Cuando el texto dice que aquel hombre que es solícito, que es diligente en su trabajo, estará delante de los reyes, en ese momento aquellos que servían al rey y en su gabinete eran solo aquellos que eran los hábiles, los preparados, los diligentes, los que eran buzos, ¿no? Aquellos que destacaban tanto por su lealtad como por su capacidad. Entonces, los que trabajaban en el gabinete del rey era porque de verdad eran hombres destacados. Eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Solo para hacer una pequeña comparación, digamos que nos preguntamos, ¿quiénes sirven a nuestros gobernantes hoy? ¿Quiénes sirven a los gobernantes hoy en los puestos de gobierno? Este ejemplo que les voy a leer ahorita, lo leí como en son de broma, pero tristemente, entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Se los voy a leer. Un patojo en Guatemala, un joven, termina el bachillerato y no tiene ganas de estudiar nada. No quiere ir a la universidad, no quiere hacer nada. El papá es adinerado, entonces no necesita trabajar. Pero el papá es un señor de renombre, tiene un buen puesto en la política. Entonces lo aprieta y le dice, ¿no quieres estudiar, patojo perezoso? Yo no mantengo vagos, dice el papá. Así que te vas a ir a trabajar y vas a trabajar en lo que yo te mande a trabajar. El padre, que es un hombre de mucho dinero y que está metido en la política y tiene sus conectes, dada su trayectoria, busca a uno de sus amigos dentro de la política para que le consigan un trabajo a su patojo, ¿verdad? Y habla con uno de los que está en el gabinete ahorita y le dice, vamos a poner de ejemplo, Rodríguez. Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, que no sé qué, ¿cómo está, licenciado? ¿Te acordás de mi hijo? Aquel ya se graduó. Pero ¿cómo te parece que no quiere trabajar el patojo? Pero yo no mantengo vagos, así que necesito conseguirle un trabajo. Voy a necesitar un puesto ahí, vos, que me lo consigas para que empiece a trabajar el patojo, ¿no? Y luego que ya mire que las cosas cuestan, pues ojalá se anime a seguir con su carrera. El asunto es que el patojo no deje de trabajar, que no ande de vago ahí en la casa, sino que haga algo de provecho, ¿me entendés? Claro que sí, le dice Rodríguez, con mucho gusto, licenciado. A los 3 días le manda a llamar y le dice, licenciado, ya le conseguí trabajo a su hijo usted. Y se lo conseguí aquí en la presidencia. Mire, dígale que se venga bien vestidito y todo, que traiga ahí sus papeles y seguro ya lo vamos a contratar, miren, 50,000 pesos al mes. Entonces el don le dice, no, hombre, tampoco así, hombre, porque el patojo es Aragán y si le damos un gran salario, se va a volver loco. Conseguime algo más abajo, hombre, no seas así. Va, está bueno. A los 2 días le llama, mira, pues le conseguí ya otro trabajo, un poco
un poco más abajo, va a ser asistente de un diputado, va a ser asesor, no va a ganar 50, va a ganar 40,000. No, hombre, todavía está muy arriba. Conseguime algo más abajo, hombre, algo más modesto. Va, a los 2 días lo llama y le dice, mira, ya le conseguí un trabajo en la delegación de compras. ¿Cómo se llama ese portal? Guatecompras, ¿verdad? Ahí le conseguí el trabajo y va a ganar unos sus 30, ¿verdad? Y no va a ser mucho, pero sí le va a tocar cumplir con horarios. No, hombre, le dice, no me estás entendiendo, le dice el señor. Ya, pues yo quiero que le consigas un trabajo donde gane unos sus 5,000, 6,000 quetzales. Pero esto es lo curioso. Ah, licenciado, eso sí no se puede. ¿Cómo así que no se puede? Y esto fue lo que me llamó la atención, porque no es broma. Es real. Miren lo que decía esta historia. Para ganar 5,000, 6,000 quetzales en el gobierno tendría que ser un cargo de ingeniero, supervisor o doctor. Y esos cargos hay que entrar a concurso. Necesita currículum, título universitario, certificación cada 4 años, haber hecho méritos, ganar el examen de oposición, competencias docentes, carta de desempeño de su director. Está difícil. Está difícil. Trabajos así no se encuentran fácilmente. Vean, esto es el contraste de los que sirven a nuestros gobernantes hoy. A veces nos ponemos a preguntar, ¿por qué nuestros gobiernos son tan malos? Y hay una terrible teología del trabajo detrás de tantos funcionarios públicos que hacen totalmente ineficiente un aparato gubernamental como el que hoy tenemos. No solo el gobierno de nuestros países es tan grande que en la medida de lo grande que son, así son de ineficientes. En alguna medida me llama mucho la atención, no es que esté totalmente de acuerdo, pero me llama mucho la atención lo que se supone que está haciendo Elon Musk ahorita en el gobierno de los Estados Unidos, allá con Donald Trump, ¿no? Se supone que es una oficina de una especie de rendición de cuentas y le llaman una oficina para verificar la efectividad del gobierno, ¿no? Entonces viene Elon Musk y la gente que está metida ahí y analizan los puestos de gobierno y dicen, bueno, señor presidente, esta parte del gobierno, la verdad le aconsejamos que se la truene, ¿verdad? Que la elimine, porque realmente no tiene propósito, ¿verdad? Y dio sus resultados, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un clavo porque descubrieron todo el dinero de esta famosa organización USAID, ¿no? Que daba un montón de... Y aquí me contaba cabal mi esposa, ella se mueve en ese ámbito de... No de USAID, no de eso, sino en ese ámbito... en ese ámbito de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? De organizaciones de ayuda. Y me cuenta mi esposa, me dice, no te imaginas la cantidad de ONGs que están cerrando. Están haciendo despidos masivos de esas organizaciones y están cerrando esas organizaciones. ¿Por qué? Porque no hacían nada y solo recibían un montón de ese dinero, de esa inefectividad. Mis hermanos, esta es una de las razones por las cuales podemos ver que nuestros gobiernos son antibíblicos. Son antibíblicos porque son ineficientes, porque no hay una teología seria del trabajo detrás de ellas. Y esto es algo que debemos empezar a cambiar. Hoy, tristemente, los siervos que no son hábiles, los siervos que no son diligentes, los que no se ocupan en prepararse, los que no se ocupan en de verdad ser más útiles, tristemente esos vagos son los que sirven a nuestros gobernantes hoy. Por eso es que yo soy un fiel creyente de que los discípulos de Cristo debemos ocupar esos espacios. Los discípulos de Cristo no le debemos temer a los altos puestos gerenciales en ciertas organizaciones, siempre y cuando tengamos la valentía de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios demanda.